En el Evangelio de Jesucristo, según San Mateo, encontramos una expresión muy bonita de nuestro Señor hablando de una persona. Dice en el capítulo 8, versículo 10, dice el Señor: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, ni aun en Israel he hallado tanta fe. Es una expresión preciosa que el Señor dice de una persona, y benditos seríamos nosotros si el día que nos encontrásemos con el Señor y Él pregunte si haya fe en la tierra, nos pueda decir a cada uno de nosotros: ni aun en Israel he hallado tanta fe, porque nuestro corazón está lleno de fe y de devoción a Él, como la estaba la de este personaje en el cual vamos a meditar en esta mañana. Este contexto empieza en el versículo 5. Cita la Escritura que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Tenemos en el primer versículo, en el 5, todos los personajes citados ya de esta exposición bíblica. Entrando Jesús. Allí estaba Jesús. Indudablemente Jesús es el protagonista principal, es el eje principal, es todo lo que queramos decir. Pero la cuestión aquí es cómo cada uno de los que estaban allí alrededor de Jesús le interpretaban. Nosotros sabemos que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Que si alguien se puede acercar a Dios es por medio de Jesús. Que en el Antiguo Testamento ni aún se podía poner un pie en el monte Sinaí si la gloria de Dios estaba en lo alto. Y ahora el Señor Todopoderoso, en quien habita toda la plenitud de la deidad, estaba allí y la gente podía acercarse a Él confiadamente. Pero esta es la interpretación que nosotros haríamos de Jesús. Había otras personas que pensaban que era un maestro más. Quizá un buen maestro, pero un maestro más. Otros pensaban que era lo que hoy se llama un rabino, quizá más que rabino, quizá hasta profeta. De hecho, Jesús luego más adelante le pregunta a sus discípulos: ¿y quién dice la gente que soy yo? Por eso estamos diciendo estas especulaciones, no las estamos sacando de la manga. Más que profeta. Él llega a decir de sí mismo más que profeta en este lugar, pero estamos comentando lo que las personas podían interpretar. Algunos podían pensar que era un milagrero y decían: esta es nuestra oportunidad, a ver si hoy me toca a mí, y si me toca y ya me voy sanado, y te he visto, no me acuerdo. Cada uno se acerca a Jesús de aquella manera. Pero el centurión sabía a quién se estaba acercando. Y Jesús sabe quién y cómo se le acerca a cada uno. Porque una vez en una multitud iba Jesús andando y la multitud clamaba y decía cosas, y de pronto por allí en medio de la multitud uno dijo: Jesús, hijo de David. Ese sabe quién soy yo. No está haciendo un rezo, está repitiendo una expresión mesiánica. Aquel invidente sabe quién soy yo y él quiere que tenga misericordia de él. Una mujer también en medio de una multitud que le oprimía, se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús y se sanó. Y Jesús miró y Jesús sabía que aquella mujer tenía fe. Y había una gran multitud que lo oprimía. Y el Señor sabe cómo cada uno venimos de corazón a su presencia.
era en Capernaum, ciudad muy beneficiada por el Señor. Estaba cerca, en el norte, cerca de Nazaret. Cuando Jesús comenzó su ministerio fue a Capernaum, como cita la Escritura al principio del Evangelio. Capernaum, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, tierra que está en la orilla del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, porque el norte es de Galilea. La tierra que estaba en tinieblas vio gran luz. La tierra que estaba asentada, es las dos expresiones, en sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Por qué? Porque allí estaba el Mesías, allí estaba la luz del mundo, allí estaba nuestro bendito Salvador, allí estaba el que ellos estaban esperando, el deseado de las naciones, le estaban esperando y ahí estaba. Y comienza Jesús su ministerio público en Capernaum. ¿Y qué es lo primero que dice? ¿Lo recordáis? Era lo mismo que había dicho el Bautista, quien había enviado como precursor para prepararle los corazones del pueblo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y empezó el Señor en Capernaum. De allí llamó a algunos apóstoles, Pedro, sabemos que es de allí, su hermano Andrés, Juan, Jacobo, etc. Vino a él. Nótese que este pasaje del centurión está relatado en el Evangelio San Mateo y también está relatado en el Evangelio San Lucas. Y nosotros vamos a incorporar en la exposición algunas expresiones que se citan en el Evangelio San Lucas. En la concordancia podéis ver que está en Lucas capítulo 7. Cuando dice la Escritura que vino a él, literalmente vinieron a él unos ancianos de Israel, judíos, amigos de este centurión. Y vino a él. Si vino a él es como si viniese el mismo centurión. Cuando la Escritura cita que Pilatos azotó a Jesús, sabemos que Pilatos no soltó un latigazo directamente o literalmente sobre Jesús. Sin embargo, ¿quién le azotó? Pilato, porque él fue la autoridad que mandó azotarle. ¿Me explico? Si los ancianos de Israel estaban allí en la presencia de Jesús, habían venido delante de Jesús, ¿en el nombre de quién habían venido? Del centurión. ¿Quién había venido a hablar con Jesús? El centurión. Vino a él. Gloria al Señor. Hoy vosotros habéis venido a su presencia, habéis venido. No ha sido una casualidad. Yo no estaba allí sentado y de pronto Jesús pasó por allí, aunque también ha ocurrido en otras historias de la Escritura. Sino que vosotros en fe habéis venido a la presencia del Señor. Y dice el Señor que el que a Él viene no le echa fuera. Si es que lo que Él quiere, dice desde el principio del Evangelio, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados de corazón. En Capernaum también, en Juan 6, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree nunca tendrá sed. El Señor indudablemente está hablando del hambre y la sed espiritual. El que a Él viene tiene plenitud espiritual, plenitud de vida, como en Él tiene plenitud de vida. Porque en Él habita la plenitud de la deidad. Y quien está en Cristo tiene toda la plenitud de la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Quien viene a Cristo, viene al Padre. Bendito sea su nombre. Vino el centurión. Del centurión es el personaje principal. Es de quien había dicho Jesús que estaba maravillado porque ni aún en Israel había hallado tanta fe. Un centurión, entre paréntesis, en 30 segundos, es un centurión romano. Un centurión es un oficial del Imperio Romano que por aquella época había invadido Israel y media Europa.
Entonces en Israel no gobernaba políticamente los israelitas, gobernaban políticamente los romanos. Estaban subyugados a Roma. Por tanto, los romanos no eran cardo de gusto entre los israelitas. Y lo que querían era que se fueran de allí y le dejasen gobernar, entre otras cosas, porque si las autoridades locales suelen cobrar unos impuestos X, los romanos cobraban doble X, o lo que fuera. Pero bueno, los romanos en cierta medida fueron respetuosos por todos los sitios donde iban, porque además les dejaban a cada uno sus propiedades, sus empresas, su forma de vivir, y ellos le daban un amparo político y militar, y de cierta manera tenía también una salvaguarda. Pero bueno, no eran personas bien queridas. De todas formas, este centurión era una persona que había hecho buenas migas con los israelitas. De hecho, le habían mandado a los ancianos de la sinagoga de allí de Capernaum, rogándole por su criado. Ya denota algo del corazón de esta persona. Va a Jesús rogándole no por sí mismo, rogándole por un sirviente, dice el Evangelio de Lucas, a quien quería mucho. Qué bueno es que las personas amen. Parece que eso ya no se lleva. Una persona ama porque está creada a imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor. Amar a un sirviente. Qué mínimo, diría hoy alguno. ¿Cómo voy yo a amar a la persona que arregla mi hogar? O al mecánico o a un empleador. Está claro que entre los empleados muchas veces hay mucha gente y no se conocen. Los sirvientes, como Eliezer con Abraham, eran queridos como un hijo, porque eran valiosos como tales, como parientes de la familia. El caso es que denota de este centurión, oficial de alto rango, con cientos de personas en su responsabilidad, la sensibilidad de amar a un sirviente e interesarse. No lo lleva a un médico, sabía que no tenía remedio. Sabía que Jesús estaba en Capernaum y allí va. ¿Qué problema tenía su sirviente? Que era paralítico. Estaba gravemente atormentado. Aún añade el evangelista Lucas que estaba a punto de morir. Tenía un problema el centurión, porque alguien a quien amaba tenía un gran problema. Eso es empatía. Y fue a Jesús rogándole. Lo subrayamos, no fue imponiéndole, él era una autoridad romana. Dice, tú aquí, delante de aquí el que manda soy yo. Ven a mi casa y a ver si puedo hacer algo por el amigo mío. Estoy un poco de cómic, claramente. Va rogando con un espíritu de humildad, pidiendo un favor, pidiendo clemencia. Cuando se ruega a una autoridad o se ruega a una persona un favor es rogar. No pide siquiera, no exige, ruega. Porque él sabe quién está allí. El que estaba allí era el Mesías. Hay que hablar hasta flojito. El ungido de Jehová. El que venía a ser sacrificado por nosotros. A él se estaba dirigiendo. ¿Cómo le va a exigir? Le ruega. Mi sirviente está gravemente atormentado. Tú lo sabes. Tú eres el único que puede sanarlo. Yo lo sé. Y yo sé que tú sabes lo que yo sé. Porque tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Tú puedes hacer lo grande y lo pequeño. Tú puedes sanar lo mucho y lo poco. Tú puedes sanar a quien yo amo. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré.
yo iré y le sanaré. Es tan grande la respuesta como corta. ¿Qué problema tenía el sirviente? Lo hemos leído, paralizado. En la Escritura, en los Evangelios, cuando se habla de la parálisis de un paralítico, en general se está hablando obviamente de una persona impedida físicamente para tener una movilidad normal. Pero en la Escritura se usa casi todas las enfermedades con un paralelismo espiritual. Cuando una persona está paralizada es que tiene una imposibilidad espiritual de venir a Cristo. ¿Me explico? Por eso en el capítulo siguiente, otro paralítico que estaba imposibilitado de venir a Cristo, sus amigos lo llevaron a Cristo. Y Jesús, al ver la fe de ellos, ¿qué le dijo? Amén, tus pecados... No, perdón. Habéis dicho levántate, antes le dijo otra cosa. Tus pecados te son perdonados. ¿Para qué lo llevaron allí? Para que sus pecados le fueran perdonados. Luego que empezó los religiosos que iban alrededor de Jesús a murmurar, a decir que estaba blasfemando porque nadie puede perdonar pecados sino Dios, pero era para lo que Jesús había venido a este mundo, para perdonar pecados. El interés principal, prioritario de Jesús es el alma de la persona. El interés de Jesús por el paralítico era perdonarle sus pecados. El interés prioritario de Jesús con el leproso anterior a este centurión, que fue el primer milagro después del sermón de la montaña, del leproso fue tocarlo y sanarlo. El principal interés del Señor es el alma de la persona. Cuando el Señor sanó a los 10 leprosos, 10... los sanó a los 10, solamente uno vino a Jesús para ser sanado de corazón. El centurión, ¿qué quería de su amigo? Selah, pero continuamos. Yo iré y le sanaré. Nótese cuando Jesús dice esta frase, nótese el murmullo que no cita la Escritura, pero que nosotros vamos a hacer rum rum, de los religiosos. Ahí a casa de un romano, un romano. No me estoy riendo de una cosa que estamos inventando. Cuando el apóstol Pedro, inspirado y lleno del Espíritu Santo, le dice el Espíritu Santo que vaya a casa de Cornelio, un romano, a casa de Cornelio yo... En mi vida he pisado yo una casa de un gentil y menos de un romano. Había una mala interpretación de la Escritura, del sentir de Dios respecto a los extranjeros. Israel tenía que ser una bendición para las demás naciones. Desde la promesa de Abraham, Israel tenía que ser bendición para las demás familias de la tierra. Y sin embargo, Israel había llevado a nacionalizar e interpretar esta bendición como un patrimonio exclusivo de ellos. Y que si alguien quería formar parte del pueblo de Dios, tenía que hacerse israelita. Y si una persona extranjera quería formar parte del pueblo de Dios, tenía que hacerse israelita y circuncidarse. Gran error. Gran error. Si una persona quería ser del pueblo de Dios, lo que tenía que hacer es querer formar parte del pueblo de Dios. ¿Naamán fue del pueblo de Dios? Sí. Cuando Jonás predicó a los asirios, ¿se arrepintieron de corazón y formaron parte del pueblo de Dios? Sí. ¿Los israelitas circuncidados eran del pueblo de Dios? Jesús, cuando comenzó su ministerio, ¿qué dijo? Lo hemos dicho hace un rato. Arrepentíos. ¿Quiénes se tenían que arrepentir? Decían los fariseos. Sí, se tienen que arrepentir los publicanos y los pecadores. ¿Qué dijo Juan el Bautista? No.
Se tienen que arrepentir todos. Nos estamos explicando. Jesús, teóricamente, según la interpretación hebrea, no podía ir a casa de un centurión romano. Pero esa es la interpretación hebrea. Jesús ama a todo el mundo. Si el enfermo estaba allí, allí estaba. Pero por favor, si él había dejado su gloria para venir a la tierra, por nosotros que éramos sus enemigos, ¿quiénes nos creemos nosotros que somos para que ahora el Señor haga acepción de personas, como le dijo el Espíritu a Pedro? ¿Pero ustedes qué pensáis? ¿Que sois la élite del mundo? Vosotros que rechazáis al Bautista, vosotros que me rechazáis a mí, ¿no queréis que haga misericordia, que es lo que he venido a demandar? Misericordia quiero y no sacrificios. Yo iré y lo sanaré. Autoridad del Señor. Para eso había venido a la tierra, para sanar. Él no tenía una unción mágica para sanar nuestra alma. Él tuvo que entregar su propia vida para sanar nuestro corazón. Y cuando alguien da vida, vida tenemos. Y si la da el ungido de Dios, tenemos la mejor de las vidas que podemos tener, porque tenemos la vida abundante y la vida eterna en comunión con Él. Yo iré y le sanaré. Allí iba el Señor, allí iba andando el Señor cuando, cita la Escritura, que respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. El evangelista San Lucas dice que el Señor Jesús iba a la casa del centurión, se dirigía para allá para atender al paralítico, cuando el centurión otra vez envía a amigos suyos a ver a Jesús, a que le salgan al encuentro a Jesús. El centurión es una persona sensible con las personas y muy sensibles con el rabino. El centurión sabía a quién estaba invitando a su casa, a quién le había dicho que viniese para curar a su sirviente. Pero también sabía todo el contexto que nosotros estamos medio argumentando, de que para un israelita pisar una casa extranjera de los romanos era algo repudiante, era algo feo, por usar palabras menos ariscas. Y el centurión quería evitarle a Jesús ese disgusto, o al menos evitarle que los demás malinterpretaran ese posible disgusto de Jesús, porque para Jesús obviamente ya estamos viendo que no era ningún disgusto. Él había venido a la tierra por amor y por amor iba a ir a la casa de aquella persona, como había estado en casa de fariseos, como estuvo en casa de Zaqueo, porque Jesús había venido a sanar a los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, obviamente. El centurión vuelve a enviar dos amigos, varios amigos, ya justo cuando estaba cerca de la casa. Y entonces los amigos le dicen, lo que aquí dice, pero algo más: no soy digno de que entres bajo mi techo. Fíjense la palabra digno, porque la vamos a repetir dos veces más. Cuando los ancianos, enviados en primera instancia por el centurión, mediaron con Cristo, le dijeron: Señor, atiende su súplica, porque Él es digno de recibir esta súplica, porque ama a Israel.
y nos ha construido una sinagoga. Fíjense el centurión. Ama a su sirviente. Ama a Israel. Pueblo generalmente vilipendiado. No lo he dicho. Pero también pueblo que quien le quiere siempre le irá bien. Quien ama a Israel siempre le irá bien. El centurión amaba a Israel. ¿Sabéis por qué amaba a Israel? Porque había creído en el Dios de Israel. Las personas no son salvas, estábamos diciendo, por formar parte de Israel. Las personas son salvas por creer en la promesa mesiánica de que de la simiente de Abraham vendría el Mesías, aquel que un día se entregaría en la cruz del Calvario por todos nosotros. En el Antiguo Testamento tenían que ser salvos por fe en el Mesías, no por obras como la circuncisión o construir una sinagoga. Pero cuando se es salvo y el Espíritu de Dios mora en nosotros, el primer fruto del Espíritu, ¿cuál es? El amor. No se hacen las obras para ser salvos. Se hacen las obras porque son preparadas de antemano para gloria del Señor. Quien es hijo de Dios no finge amar, ama. Quien está lleno del Espíritu no tiene la orden de amar, ama, porque es una manifestación del Espíritu. Y ama a Israel y le construye una sinagoga, porque ha compartido la misma fe de los israelitas. Pero fíjense lo que dice el anciano de Israel, los ancianos. Es digno. ¿Qué significa que una persona es digna? Lo podéis buscar en el diccionario. Persona que merece o es atribuidora de algo por algún bien o alguna buena acción que ha hecho. ¿Qué le dice el centurión cuando se está acercando a su casa? No soy digno de que entres bajo mi techo. Pero es que aún le dice otra cosa. Porque ni aún yo me tuve por digno de venir a ti. Porque no soy digno de dirigirte la palabra. Porque no soy digno de tener un encuentro contigo. Porque soy miserable hasta el último átomo de mi ser. Pero tú sí eres digno de recibir toda adoración y gloria. Yo no puedo venir a ti exigiéndote nada. Yo soy hombre bajo autoridad y le digo a uno que haga esto y lo hace. Y le digo a otro que haga esto y lo hace. Tú eres el Señor. Tú eres el que dijo y fue hecho todas las cosas. Tú eres el que mandas y existe. Dice el Salmo 33:9. No hace falta que tú pises en mi casa una palabra tuya. Basta. Al oírlo Jesús se maravilló y le dijo a todos los que le seguían, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Estamos captando la idea? ¡Qué maravilla! Una mujer cirofenicia que tampoco era de Israel le clamaba al Señor Jesús que curase a su hija. Y Jesús no iba a atenderla, pero aquella perseveró hasta que el Señor atendió su súplica de misericordia como él quería. Y el Señor también la alabó. En otra ocasión también el Señor se maravilló, pero no de la fe, sino de la incredulidad. Cuando había salido de Nazaret, había salido medio apedreado. Y dice la Escritura que Jesús se asombró de la incredulidad de ellos. Y estaba hablando de ellos a sus parientes, sus familiares, sus conciudadanos con los que se habían criado desde chicos, con los que daban buen testimonio de él. Y ahora un romano. Como podía haber sido un chino o un español, o un ecuatoriano, o un sudafricano, porque el Señor Jesús aquí nos está englobando a todos. Y se está maravillando de que estemos aquí en su presencia dándole gloria. Porque esto es lo que a Él le glorifica, porque Él sí es digno
de recibir la gloria y la honra que Él les merece. Dice el Señor cuando estamos englobando, dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De quién está hablando el Señor cuando habla de que muchos vendrán del oriente y del occidente? De todos nosotros, de todos. Bendito seáis, hermanos, bendito seáis. Bendito seamos, claro. Todos los que venimos a formar parte, a sentarnos en el seno de Abraham. Y estaremos en la misma mesa, sentados, en la misma fiesta, la cual el Señor está preparando, en la cual tomará su próxima copa. Allí estará Abraham, allí estará Isaac, allí estará Jacob, y allí estaremos todos nosotros, que hemos venido del oriente y del occidente. Allí estará el centurión. Quizás también esté el sirviente del centurión. Mas los hijos del reino serán echados fuera. ¿Quién eran los hijos del reino? Los que se llamaban a sí mismos israelitas. Repetimos, no es israelita el que nace en Israel. No es hijo del reino el que se circuncida. Es hijo del reino el verdadero israelita, como le llamó nuestro Señor a Natanael. He aquí un verdadero israelita, que no tiene doblez, que tiene fe, el que confía en el Señor, el que es salvo. No es hijo de la iglesia el que nace en una familia cristiana. No es hijo de una iglesia el que se bautiza por tradición. No es cristiano el que se le pone cristiano, católico, apostólico, romano y todos los adjetivos que quiera. Es cristiano quien tiene a Cristo en su corazón. Y terminamos. Allí serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. No se suele hablar, o cada vez se habla menos del infierno. ¿Sabéis quién ha hablado más del infierno? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él hablaba del cielo, que iba a preparar un lugar, dice, si así no fuera, yo no lo diría. Si no hubiera un lloro y crujir de dientes en las tinieblas, Él no lo diría. Pero ¿sabéis qué? Que lo está diciendo. ¿Sabéis por qué? Porque lo habrá. Esta noche, si el Señor viene, el ángel de Jehová pasará. Y los que no estén cubiertos con la sangre del Cordero morirán. Y esa sí que será una verdadera tragedia, porque será una tragedia por toda la eternidad. En las tinieblas, Dios es un Dios de luz, no es un Dios de tinieblas. Dios es un Dios de vida, no de muerte. Dios es un Dios de salud, no de enfermedad. Las tinieblas de afuera será echado fuera. ¿Qué dijo el Señor? El que a mí viene no será echado fuera. ¿Por qué si el Señor, el ángel del Señor viene esta noche a nosotros no nos va a echar fuera? Porque estamos revestidos con la sangre del Cordero. Nuestro corazón está purificado por la sangre del Cordero. No porque hayamos hecho una sinagoga, no porque hayamos ofrendado, porque hayamos hecho mérito, porque ninguno es digno de poder entrar en su presencia de santidad, de pureza, sino porque Él mismo entregó su propia sangre para podernos justificar a cada uno de nosotros. Y esa es la única razón de nuestra identidad y relación con Cristo por toda la eternidad, que estamos justificados por la sangre del Cordero.
Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Permitidme solo un minuto más. Gloria al Señor. El Señor sanó, obviamente, al sirviente del centurión. Cuando nosotros rogamos a Dios por alguien a quien amamos, nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros conciudadanos, nuestros compañeros, rogamos a Dios, el Señor responde conforme a nuestra fe, conforme a tu fe te sea hecho. Pero por favor, pongan esta frase entre comillas. Está haciendo mucho daño a la fe evangélica, porque parece ser, según interpreta alguno, que según mi fe, el Señor va a responder. Y si el Señor responde bien y la persona es sanada, es porque yo tengo mucha fe. Pero si el Señor no responde y la persona sigue enferma, es porque yo tengo poca fe. Tan poca que ni un granito de mostaza, que mínimo. No es eso. No es eso, por favor, no es eso. Si el Señor responde es por su poder, por su misericordia, por su clemencia. El Señor no es una maquinita de estas que ahí está ahí en la tienda, que según la moneda de la fe que tú le eches, te da una Coca-Cola pequeña o una más grande. No, por favor, no. El Señor es el Señor. Sí, es verdad que según nuestra fe podemos suplicarle y entender hasta dónde Él puede llegar y rogarle, no exigirle, que algunos parece que están contratando una compañía de seguro, hablando con el Señor. Mira que yo te pago esto y tú, guau, haz esto y lo otro. El Señor es el Señor. Grande en misericordia, lento para la ira. Y según nuestra proporcionalidad de fe podemos ser más o menos influencers, sí. Pero esto no es una regla aritmética. Que nosotros rogamos y el Señor responde. Y según nuestra fe el Señor responde más o menos. Nosotros oramos con fe, con devoción, para que se haga siempre la voluntad del Señor. E indudablemente, según nuestra piedad, según nuestra devoción, probablemente sí influiremos en la mano del Señor, según lo que podemos aprender de muchas oraciones regadas por toda la Escritura. Pero nosotros no ordenamos la mano del Señor. Él la mueve cuando en su santa y soberana misericordia y gracia lo quiera hacer, como ha hecho con todos y cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga. Aleluya. Aleluya. Muchas gracias a Diego por el mensaje tan interesante y al Señor también por su palabra. Muy bien, pues vamos a dar los anuncios para esta semana.